Buenos días, nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela de Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería Química Industrial y el día de hoy les vamos a presentar el tema de ajuste de curvas por el método de mínimos cuadrados de la materia de métodos numéricos, impartida por el maestro en Ciencias Hipólito Ruiz Martínez. Somos el equipo número 8 del grupo 1IM47 y los integrantes del equipo son Arriola de la Rosa Evelyn, Méndez Hernández Jonathan Adair y Senderos Ramírez Karime. Este método de mínimos cuadrados se basa en encontrar una curva tal que, dado un conjunto de pares ordenados, dicha función se aproxima mejor a los datos. La función puede ser una recta, una curva cuadrática, una cúbica, etc. La idea de este método consiste en minimizar la suma de cuadrados de las diferencias en las ordenadas, las cuales son el componente y, entre los puntos generados por la función elegida y los puntos pertenecientes al conjunto de datos. La deducción de este método es la siguiente. La suma de todas las distancias elevadas al cuadrado debe ser mínima, en donde k es igual al número de datos y se refiere a los números individuales. Vamos a definir que la distancia es igual a y menos esta y, que significa que va a ser el dato experimental menos el dato ajustado, y esta distancia debe ser mínima puesto que el dato debe ser similar. Vamos a sustituir esta de y en el fundamento y obtenemos esta ecuación en donde la suma de las distancias de la resta de el dato experimental menos el dato ajustado al cuadrado debe ser mínima. Este es nuestro modelo de ajuste que normalmente utilizamos para ajustar cualquier gráfica, en donde el dato experimental va a ser esta y experimental ajustada va a ser igual a más b por xy, donde xy va a ser un dato experimental y a y b van a ser las constantes que nosotros vamos a obtener en este método. Y vamos a sustituir nuevamente en la expresión y obtenemos la siguiente ecuación que dice que Q es igual a la suma de la resta de y, que es el dato experimental sin ajustar, menos a, que va a ser una constante que vamos a obtener, más b por xy, que va a ser igualmente una constante que vamos a obtener por el dato experimental sin ajustar al cuadrado. Para obtener un máximo o un mínimo, vamos a derivar parcialmente a q con respecto a cada variable, a y b, y después igualamos a 0. Aquí tenemos la función q con respecto a a y nuevamente la función q con respecto a b. Tenemos entonces como derivadas parciales que 2 por la suma de y menos a más b por x y a la 1 por menos 1 es igual a 0. Esta es la derivada parcial de q con respecto a a. Tenemos también que 2 por la suma de y menos a más b por xy a la 1 por menos xy es igual a 0. Y esta es la derivada parcial de q con respecto a b. Las igualamos a 0 y desarrollamos los productos multiplicando la suma por cada uno de las variables y nos da que menos la suma de y más
la suma de A más la suma de Bx1 va a ser igual a 0 y la suma del producto de xy por yi más la suma del producto de A por x1 más la suma de b por x1 al cuadrado va a ser igual a 0. Y desarrollando el álgebra tenemos estas ecuaciones, las cuales son las que vamos a utilizar, que es xa, que recordemos que k es el número de valores experimentales más b por la suma de xy es igual a la suma de yi. También tenemos que a por la suma de xy más b por la suma de xy al cuadrado es igual a la suma del producto de y por xy. Arreglamos para el sistema lineal de 2 por 2 y esto es lo que vamos a obtener. Siguiente, para desarrollar el sistema de ecuaciones, vamos a ordenarlas de esta manera y vamos a multiplicar extremos con extremos, como aquí vemos que es la suma de y por la suma de xy al cuadrado, y se lo vamos a restar a la multiplicación de los otros extremos. Como bien vemos, es la suma de xy por la suma de xy por y. Y lo vamos a dividir nuevamente entre la resta de los productos de los extremos, que sería k por x, la suma de xy al cuadrado, aquí, menos la suma de xy por la suma de xy, que sería la suma de xy al cuadrado. Esta sería nuestra constante a. Para la constante b vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar los extremos por los extremos y los vamos a restar de la siguiente manera. Sería k por la suma de xy por y menos la suma de y por la suma de xy entre k por la suma de xy al cuadrado menos la suma de xy por la suma de xy, que nos da la suma de xy al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo que dice ajustar los siguientes datos a una parábola por mínimos cuadrados. Nos dan aquí estos datos de fx que pertenecen a y y estos datos de x. Ok, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar los productos y nos da los siguientes resultados, que sería A0 más por K más A1 por la suma de xy más A2 por la suma de xy al cuadrado es igual a la suma de F1. A0 por la suma de x1 más A1 por la suma de x1 al cuadrado más A2 por la suma de x1 al cubo es igual a la suma de x1 por fi. Y por último, A0 por la suma de xy al cuadrado más ai por la suma de xy al cubo más a2 por la suma de xy al cuadrado es igual a la suma de xy al cuadrado por fi. Aquí para desarrollar los cálculos, como aquí vemos, tenemos xy al cuadrado y para facilitarnos los cálculos, primero vamos a armar esta tabla en donde vamos a desarrollar todas las variables que tengamos aquí para solamente sustituirlas. Tenemos la variable de x1 al cuadrado, entonces elevamos este número al cuadrado. Tenemos también x1 por y1, entonces también multiplicamos x1 por y1. También vamos a sacarle x1 al cubo, x1 a la cuarta y x1 al cuadrado por y1. Okay. Estos son los valores que obtuvimos
y simplemente los vamos a sustituir en este sistema de ecuaciones que obtuvimos. Sustituyéndolos tenemos que 6 por A0 más 12 por A1 más 92 por A2 es igual a 94. 12 A0 más 94 A1 más 468 A2 es igual a 398 y 949 A0 más 468 A1 más 3190 A2 es igual a 2910. Resolviendo este sistema de ecuaciones, el cual tiene el mismo número de incógnitas por el mismo número de ecuaciones, tenemos que A0 es igual a 2, A1 es igual a menos 1 y A2 es igual a 1. Vamos a sustituir estos valores en la ecuación del modelo de ajuste, el cual es este, sería 2 menos 1 por x1, que va a ser un dato experimental, más a2 por x1 al cuadrado. Vamos a utilizar esta ecuación para cada uno de los valores y entonces obtenemos el ajuste de los datos. Como conclusión, podemos decir que el método de mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico para encontrar la función continua que mejor se aproxime a los datos de un conjunto de pares ordenados. La regresión lineal simple, como la que vimos en este video, se usa para el análisis del comportamiento de las variables de entrada y salida, estableciendo predicciones y estimaciones, en donde y es la respuesta y x la variable independiente. Estos métodos son aplicados en amplios campos, por ejemplo, en aplicaciones de tendencia en contaduría, calibración de sensores, en medicina, en química, mecánica, construcción, entre otros. El método de regresión lineal múltiple tiene más variables independientes en comparación al simple.